Vamos a pedirle a Jesús Borraño que ore y empezamos. Por favor. Padre nuestro Señor que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por permitirnos que estemos aquí, Señor, dispuestos, como no, a escuchar tu palabra y también aprender de ella, Señor. Gracias por lo bueno que eres, Señor, por las oportunidades que nos das, Señor, y cómo podemos comprobar cada día que tú, Señor, estás a nuestro lado guiándonos en todas las cosas, Señor. Bendice a Antonio, bendice la exposición de tu palabra, Señor, y que podamos retener toda ella, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, como sabéis, tanto Pedro Fernández ya está en casa, que suelen ser los habituales, y Juan también, al final no fue todo bien, y algunos habituales también que andan por ahí de vacaciones, pero bueno, aquí estamos. O después lo escucharán porque sabemos que ellos lo siguen. Quiero aprovechar hoy y el martes que viene para explicar algo de los pactos bíblicos. Hay varios pactos bíblicos en las Escrituras y son fundamentales para decidir algunas cosas. Y hoy vamos a intentar abarcar lo que es el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto de Dios con Abraham, que en los círculos académicos, digamos, pues se le llama el pacto abrahámico. Luego hay otro pacto, que es el pacto, hay dos formas de llamarle, o bien el pacto de la tierra, le llaman algunos, pacto de la tierra, y otros le llaman el pacto palestino. Luego está el pacto mosaico, que si no lo vamos a ver, y luego está el pacto davídico, o el pacto que Dios hace con David, y finalmente el pacto nuevo, que es un pacto que Dios hace con la nación de Israel, que no tiene que ver con el pacto nuevo que nosotros conocemos para la Iglesia. Lo vamos a explicar. Así que vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y ver allí lo que Dios le promete a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1, un texto muy conocido y que se ha predicado muchísimo, ¿no? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene la promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, o sea, una vez ya está allí en esa tierra que Dios le ha mandado que vaya, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bien, así que los pactos bíblicos, mirad, los pactos bíblicos son muy importantes para el estudio de la escatología y el tema que estamos estudiando últimamente, que es el reino milenial. ¿Por qué? Pues porque determina si la interpretación del milenio tiene que ser literal o espiritual. Es decir, si el pacto abrámico y está todavía en vigencia y Dios tiene que cumplir cosas del pacto abrámico que Dios hizo con Abraham como un judío, pues entonces entendemos el papel de Israel de otra forma al final. Pero si entendemos que este pacto no está ya en vigencia, pues entonces sí podemos entender que los que vamos a cumplir los pactos somos nosotros, la Iglesia. Esto ya un poco lo hemos explicado. Bien, por definición, ¿qué es un pacto bíblico? Bueno, por definición, un pacto bíblico es una decisión soberana de Dios a través de la cual hace un convenio condicional o incondicional en la cual se compromete a dar ciertas bendiciones.
Cuando habla el Antiguo Testamento y Dios hace un pacto, o en el Nuevo Testamento, es esto precisamente, no se entiende esto, es una decisión que Dios hace de hacer un pacto con un pueblo en concreto. El pacto puede ser condicional o incondicional, donde Dios se compromete a dar una serie de cosas. O sea que hay dos clases de pacto. Está el pacto condicional, donde depende del receptor, y es clave el si tú. Por ejemplo, el pacto mosaico es el mejor ejemplo, ¿no? Dios le dice a Israel, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Si tú no haces esto, pues yo no voy a hacer esto. Si tú haces eso, mejor cállate. Y luego está el pacto incondicional, donde depende del dador, y es clave el yo. Por ejemplo, cuando habla el Nuevo Testamento, dice que en algunos pactos que Dios, no pudiendo jurar por nadie mayor que Él, juró por sí mismo. Donde Dios se compromete. No es tanto el si tú haces, sino yo hago este pacto contigo. Aunque hay una cosa que explicar también. Así que los pactos podemos decir que son literales, y eso vamos a tratar ahora, son eternos también. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde habla de que cualquiera de los pactos que Dios está haciendo con la nación de Israel son eternos. Y luego son hechos con Israel, sobre todo en el Antiguo Testamento. En Romanos 9, por ejemplo, si viéramos, y en Efesios capítulo 2, lo que deja claro ahí Pablo es que los gentiles no fueron los receptores del pacto. Tanto en Romanos como en Efesios, una cosa deja clara Pablo, ¿no? Que los gentiles, o sea, tú y yo, que somos gentiles, no somos receptores de esos pactos que Dios hizo, sino que Dios los hizo con la descendencia de Abraham, o sea, con el pueblo de Israel. Aunque, como vamos a ver, sí nos hemos beneficiado nosotros como gentiles, ahora lo vamos a ver. De manera que lo que se dice es que todos los pactos, los demás pactos, están basados en el pacto abrahámico que hemos leído. ¿Por qué? Porque Dios, por ejemplo, le promete que le va a dar una tierra. Y en el pacto de la tierra, que es el pacto palestino, en Deuteronomio 30, antes de que Israel entre en la tierra prometida, Dios les promete y les dice, esta tierra te la doy yo a ti, que no has edificado, ni has construido, ni has conquistado, yo te la doy a ti. Y tú ahora vas a tomar posesión de ella. Pero eso ya se lo había Dios prometido a Abraham, lo hemos leído en el texto. Luego está el pacto de la simiente, o de la semilla, que algunos dicen, segundo Samuel 7, donde Dios le promete a David que alguien que saldrá de su casa reinará eternamente. Y Pablo en Gálatas especifica que esa simiente de la cual se habló era Cristo. Y Cristo sabemos que, como hemos estudiado en Apocalipsis, un día se sentará en el trono y reinará sobre este mundo, lo dijimos, ¿no? Cuando el ángel le dice a María, y él será llamado Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y luego tenemos el nuevo pacto, que son bendiciones que Dios le va a dar al pueblo de Israel cuando Dios restaure a Israel. Básicamente, durante el milenio, cuando Israel, antes de empezar el milenio, se vuelva al Señor y como nación, disfruten de ese pacto que Dios promete ahí en Jeremías 31. La semana que viene veremos algo de esto, ¿vale? ¿Nos queda claro más o menos esto? Que el pacto abrámico es la base y luego lo demás son ratificaciones de lo que Dios le había prometido a Abraham. Bien, así que vamos a ver el pacto abrámico hoy. La importancia del pacto abrámico. Bueno, es clave para determinar el programa futuro para Israel en cuanto a la tierra, hemos dicho, en cuanto a la simiente y en cuanto a bendiciones, marcando pauta en la escatología. O sea, si los pactos son eternos y lo que le prometió Dios a Abraham, cuando se lo prometió a él, cuando lo ratificó con Israel, cuando lo ratificó con David y cuando lo ratifica al final con Jeremías, si esos pactos se van a cumplir literalmente, marca la escatología, porque entonces sí creemos que Israel tendrá ese lugar en medio de la historia, en medio del mundo, con Dios, donde Dios va a cumplir ese pacto. Y cuando nosotros vemos a Israel a lo largo de la historia,
no vemos que nunca ocupó toda esa tierra que Dios le prometió, solo en algún momento y ni siquiera toda. Vemos que nadie ocupó el trono de David para siempre, sino que fueron distintos reyes, por eso se les llama hijo de David a muchos reyes del Antiguo Testamento. Y también esas bendiciones que Dios promete, tampoco nunca las han tenido como nación. Ha habido personas, remanentes, familias, como israelitas, que sí a lo mejor han podido disfrutar de esas bendiciones, pero no todas. Cuando vayamos a Jeremías 31 lo veremos. Así que entonces pensamos que Dios todavía tiene que cumplir esos pactos con la nación de Israel. Ahora, ¿cuándo los va a cumplir? Durante el milenio. Cuando tengan toda la tierra que les pertenece, para siempre, cuando tengan al Mesías reinando sobre ellos y cuando tengan las bendiciones de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, alegro. El carácter del pacto abrámico. Bueno, si se asegura la propiedad de la tierra para Israel, su continuidad como nación es clave. Esto lo hemos estado diciendo muchas veces aquí. Si para la continuidad con los pactos, Israel es importante. ¿Por qué? Porque Dios, ¿a quién se le hizo esas promesas? A Israel. Así que no contemplamos en que Dios le promete algo a alguien donde Él dice, yo lo voy a hacer, y resulta que no es capaz de hacerlo. Eso no lo contemplamos, ¿no? Cuando Dios dice que Él hace un pacto con la nación de Israel y lo hace Él mismo, está claro que eso se va a cumplir. Sí, amén. Exactamente. Otra cosa es que nosotros digamos, es que Israel tal vivió, sí, es verdad, pero las promesas de Dios están ahí. Y lo único que tenemos que tener es paciencia para verlas. El elemento condicional del pacto, aunque el pacto abrámico es un pacto incondicional, o sea, donde Dios se compromete, es verdad que tiene un elemento condicional también. ¿Cuál es? Abraham tenía que salir de la tierra. Y una vez sale, Dios entonces le promete que esa tierra va a ser de él y se convierte en incondicional. Es decir, lo hemos leído. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos dice el texto que Abraham salió, como lo había dicho el Señor, y llegó a la tierra prometida, a Canaán. Y ahí Dios le dice, ok, ahora, ¿qué te digo yo? Esta tierra va a ser para ti y para tus descendientes. Convirtiéndose en incondicional. Pero Abraham tuvo que dar ese primer paso. Es como el pacto nuevo, por poner un ejemplo, ¿no? El pacto nuevo que el Señor hace con nosotros, a través de la sangre, lo celebramos cada domingo, ¿no? Ese es un pacto incondicional también. Pero tiene un elemento, un ingrediente condicional también, donde tú tienes que hacer ¿qué? Responder a ese llamado. Tú tienes que obedecer a ese llamado del Señor. El Señor te está llamando, tú obedeces. Y dices, sí, Señor, yo creo en ti, sálvame, perdóname, etcétera, lo que hemos hecho. Y en ese momento ese pacto se convierte en incondicional. Y tú ahí te das cuenta que no depende de ti, sino de que Cristo murió por ti. Y aquí es lo que Abraham está haciendo. Dios le dice a Abraham, muévete y sal de esa tierra. Y cuando llega le dice, mira Abraham, a ti te voy a dar esta tierra. Génesis 12:7, al llegar, le promete que Dios le promete esa tierra y su continuidad ya dependerá solo de Dios. Ahora vamos a ver también ¿por qué sabemos que es incondicional? Porque Abraham obedeció. Luego es incondicional en el sentido de que Dios le prometió eso. Y Abraham, pues falló en su relación con Dios. Falló. Pero eso no anuló el pacto de Dios, las promesas de Dios. Porque las promesas el pacto de Abraham, aunque Dios lo hace con él, no es para Abraham. Es para él y todos los que vendrían después de él. Bien, argumentos para sostener el carácter incondicional. Es que a veces le doy a negrilla, creo, y eso hace que no se vea... Pero ponlo un poquito más grande también, porque... Ya, sí, también, no sé. El papel no te cuesta dinero. Hay que... O ponemos unas gafas más potentes.
No, lo pondré más grande, lo pondré más grande. Bien, el respeto incondicional, ¿cuál es? Que excepto salir, no había condiciones. Pero él sí tenía que salir, claro, porque Dios le dice, oye, yo voy a hacer un pacto contigo. Si Abraham dice, pues no quiero, pues vale, pues ¿qué haría Dios? Pues en vez de hacerlo con Abraham, lo haría con otro. Ya está, porque el pacto no es Abraham, el pacto es Dios el que lo hace. Le dimos el pacto abrahámico para entendernos y para ponernos en contexto. Bien, el ritual de Génesis 15 también nos muestra el compromiso solo de Dios. Cuando allí en Génesis 15 Dios ratifica de nuevo el pacto a Abraham, sabemos que le hace entrar en un sueño, etc. Y hay un ritual que era donde se partía un animal por la mitad, ¿no? Y había, en el ritual había una declaración, digamos, donde las dos partes decían, hacían un pacto, y las dos partes decían, bueno, ahora pasaban los dos por entre las dos mitades del cordero, lo que sacrificaran. Y ahora lo que tenían que decir era que si uno de ellos incumplía el pacto, quedaba anulado. O esa persona iba a ser, digamos, maldecida por Dios, pero quedaba anulado porque uno no había cumplido. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios pasa, y cuando va a pasar Abraham, no le deja pasar. El único que pasa es Dios. ¿Por qué? Demostrando que el pacto no iba a depender de Abraham, sino que dependía de Dios. ¿Sí? Porque Abraham es el primer eslabón, pero este eslabón tenía que llegar a Cristo. Y para llegar a Cristo, eso no podía depender de hombres. Porque apañados iríamos si dejara Dios las cosas depender de Abraham y de otros. La señal del pacto tampoco está ligada al cumplimiento, porque la promesa fue dada antes de la señal. La señal del pacto abrámico es la circuncisión. Bien, pues eso es una señal simplemente, pero tampoco el pacto está ligado a la circuncisión, porque el pacto fue antes incluso de la circuncisión. Eso lo dice Pablo en el Nuevo Testamento para aclararlo por si acaso, ¿no? Porque el judío pues posiblemente tenía mucho puesto en la circuncisión y que eso era la señal del pacto y ellos llevaban el pacto en su propio cuerpo y tal. Entonces Pablo dice, no, mira, esto llegó antes incluso de la señal, indicando que la señal no es lo más importante incluso, sino el pacto. Cuando allí incluso llega a decir Pablo que judío no es el que necesariamente está circuncidado, ¿recordáis, no? Sino el que está circuncidado en su corazón. Ahí Pablo está aplicando todo esto. Bien. Así que aun cuando Abraham falló, el pacto se ratifica a Isaac y a Jacob. Porque Abraham falló, pero cuando nace Isaac, Dios le dice a Abraham, mira, este es el hijo y aquí se va a cumplir el pacto. Y luego Isaac, a pesar de que, pues Isaac sabemos cómo era, pues él lo mismo ratifica el pacto a su hijo Jacob y a sus descendientes, indicando que no es un pacto condicional, sino que es Dios se compromete a hacerlo. Jeremías, incluso también, el profeta Jeremías, ratifica también el cumplimiento con Israel, aún en medio de la apostasía. Los tiempos del profeta Jeremías, el pueblo de Israel andaba como andaba. Y Jeremías ratifica este pacto con Israel, a pesar de que Israel en ese momento andaba en apostasía y alejados de Dios totalmente, y entregados a los Baales, etcétera, etcétera. Bien, pues lo que Dios hace es, incluso en estos momentos oscuros de la nación de Israel, Dios ratifica ese pacto. Porque el pacto no dependía tampoco de una generación concreta del pueblo de Israel, sino dependía de que Dios se comprometía con esa nación. Porque Israel, a lo largo de la historia, ha habido generaciones razonablemente buenas y pues ha habido generaciones razonablemente malas también. Pero Dios siempre ratifica estos pactos. El Nuevo Testamento indica que ese pacto es inmutable. Vamos a ver este texto porque vamos a ver. Hebreos capítulo 6. Ya lo hemos mencionado, pero quiero que lo mencionemos.
Son unos textos muy bonitos. Hebreos 6, 13. Hebreos 6, 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí está la simiente, ¿no? Que luego se la ratifica David, ¿recordáis? Y habiendo esperado con paciencia, Abraham tuvo que esperar, ¿no? Y le costó. Bien, recibió o alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor de los Hebreos está hablando, el capítulo 6, pues es un capítulo difícil de interpretar, digamos, donde hay aquí los que son imposibles, los que tal, y había aquí problemas, ¿no? Al principio del capítulo. Y lo que hace el autor es decirle, bueno, así como cuando Dios tuvo que hacer un pacto con Israel, juró por sí mismo e interpuso juramento, y asegurando así el cumplimiento, esto va dirigido ahora para los del principio del capítulo 6, tan controversial, ¿no? Y dice, vosotros igual, nosotros tenemos en la promesa de Dios un ancla firme y segura, que no se mueve. Esto es para los que a veces dicen, bueno, es que el texto no está claro si la salvación se pierde o no, o si quiénes son esos, quiénes son los otros. El autor al final está diciendo, el capítulo, señores, que las promesas de Dios son un ancla firme, que no podemos andar dudando de si Dios al final va a cumplir la promesa, que no podemos andar diciendo, uy, Dios me prometió la salvación, pero uy, yo no sé si va a ser capaz de... ¿Cómo que no sé si va a ser capaz? O bueno, no sé si la voy a perder yo. No, tú eres el barquito, ¿no? Y el ancla es Dios. El ancla son las promesas de Dios. Y el barco puede ser muy débil y pueden venir tempestades, etc. Pero si el ancla está firme ahí, ese barco no se mueve, ¿eh? No se mueve. Marinero que deja el barco en el puerto, lo deja bien anclado, se puede ir a casa tranquilo. El barco no se va a mover. Pues eso es lo mismo para nosotros. Bien, cumplimiento parcial de los pactos. Otra cosa aquí. El hecho de que partes del pacto fueron cumplidas a Abraham de forma literal, por ejemplo, materialmente, Dios bendijo a Abraham con siervos, ganado, plata, oro, etcétera, etcétera. La bendición incluyó también pues, una seguridad económica. También espiritualmente lo bendijo. Abraham pues, fue un hombre que Dios se le prometió que él sería bendito y las familias de la tierra en él bendecidas también. Le dio un gran nombre, porque le dijo, ahora tú eres Abraham, ahora será llamado Abraham, padre de Musa. Le dio un gran nombre también y le dio un heredero. Así que sí es verdad que las promesas que Dios, que el pacto abrahámico en cuanto a sus promesas, parcialmente se cumplieron en Abraham. Pero es que se cumplieron literalmente. Cuando Dios le dijo que le daría un heredero, pues le dio un heredero literal. O sea, Isaac era de carne y hueso. No era, bueno, no. A Abraham se le prometió que en el reino milenial, en el cielo, tendría un hijo. No. Él tuvo un hijo. A esto me refiero, ¿no? El cumplimiento parcial que decimos, que algunas de las cosas que Dios prometió a Abraham se cumplieron literalmente. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Entendemos esta parte?
¿Eso qué nos asegura? Pues que su cumplimiento futuro y total también. O sea, si Dios, aunque sea parcialmente, esas promesas que le hizo Abraham las cumplió literalmente, eso nos asegura que en un sentido general y total, un día se van a cumplir también como literalmente. Y es lo que dijimos, con Israel, Dios le va a dar su tierra, cuando Él venga, le va a dar la simiente que es Jesús, reinando sobre ellos, y las bendiciones, que se especifican literalmente cuáles serán. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones escatológicas del pacto abrahámico? Lo que estamos estudiando, ¿no? De Apocalipsis, del reino de Dios en la tierra, del reino milenial, de la segunda venida, si es literal o no, todo esto, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues muy claras, ¿no? Tiene que cumplirse con Israel como nación y no con otra. Por ejemplo, capítulo 12, 7 ya lo leímos, pero si leemos capítulo 17 de Génesis, versículo 17, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara de 90 ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente, Sara tu mujer dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. ¿Y ahora qué dice? Y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo, para sus descendientes después de él. O sea que las implicaciones, ¿cuáles son? Que ese pacto lo iba a cumplir con Abraham, con Isaac y con sus descendientes después. ¿Quiénes fueron los descendientes de Isaac? Por la nación de Israel. Bien. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Porque aquí algunos interpretan, pues se van a ciertos textos donde, bueno, por la descendencia de Abraham somos nosotros. Y hay algún texto del Nuevo Testamento, pero queremos explicar esto. Evidentemente hablamos de su descendencia física. Hemos leído: o sea, tendrás un hijo, llamarás su nombre Isaac, y con él haré un pacto, y con sus descendientes. Si interpretamos ese texto literalmente, ¿con quién está haciendo Dios el pacto? Con la nación de Israel. ¿Y a quién se refiere sus descendientes? Pues a Israel, no a otros. Bien. Es importante observar también, es verdad que tenemos que distinguir entre las promesas personales a Abraham mismo, que las vimos en Génesis 12, las promesas nacionales a la simiente de Abraham, que lo vimos en Génesis 17 ahora, pero también las promesas universales. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: en ti serán benditas, ¿cuántos? Todas las familias de la tierra. Y ahora vamos a ver a qué se refiere ese en ti. Bien. Pero esperad un poco. No negamos que el pacto abrámico ofrece bendiciones universales a gente que no somos su descendencia física. O sea, eso no lo podemos negar tampoco, ¿no? Y dice: no, es que los que interpretan esto literalmente niegan que Dios, o sea, niegan que los seres humanos todos pueden disfrutar de bendiciones del pacto abrámico. No, eso no lo podemos negar, porque ahí está. O sea, no negamos que el pacto abrámico tiene bendiciones para todo el mundo. No lo negamos. Pero afirmamos que las promesas nacionales solo pueden cumplirse con la nación misma y no con otra. Las promesas nacionales de la tierra, la simiente y esas bendiciones. De manera que el término Israel entendemos que debe ser tomado en su sentido natural y literal, para referirse a los descendientes físicos de Abraham. Si tú coges el Antiguo Testamento y de repente ahora interpretas que es que Israel que está ahí es el Israel, y ahora somos nosotros ese Israel espiritual, pues no pega mucho, ¿no? Es que no es torcer un poco todo, ¿no? Y ya explicamos, ¿no?, por qué el amilenarismo surge. ¿Recordáis, no? Surge porque los teólogos del pacto durante la Reforma
buscan esta época dorada donde se cumplen todos estos pactos, y en el siglo XV y XVI Israel no era una nación. No era una nación en sí, estaba disperso. Y los teólogos que hacen decir, como Israel no existe, y Dios, eso sí argumentaron bien, y Dios lo que promete tiene que cumplirlo, pues ¿qué hace? Pues Dios lo cumple en vez de con Israel, con nosotros, la Iglesia, que somos ahora el Israel de Dios, digamos, el pueblo de Dios. Bien, ¿qué pasó? Lo explicamos ya. En 1948 Israel vuelve a ser declarada como una nación. Y hoy ahí está, vivito y coleando en su tierra. Ahora, los gentiles y los pactos. Nosotros, como gentiles, somos, como creyentes, ¿no? Mejor dicho, nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham. Sí, eso sí. Nosotros, los creyentes, somos descendientes, hijos espirituales de Abraham. Pero no somos hijos físicos de Abraham. A no ser que aquí haya algún judío o judía. Entonces sí, pero si somos gentiles, no somos descendencia física de Abraham, sino que somos descendencia espiritual de Abraham. O hijos adoptados, se podría decir también. Dime. O hijos adoptados también. O hijos adoptados, sí, el Nuevo Testamento usa esa figura de adopción, sí, correcto. Hay unas bendiciones del pacto para nosotros que no somos descendientes físicos de Abraham. Hay bendiciones también para nosotros. Pablo lo aclara en Gálatas capítulo 3, versículo 6, vamos allí. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 6, 3, Gálatas 3, 6, perdón, Gálatas 6, no, Gálatas 3, 6, Gálatas 3, versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué somos hijos de Abraham? Según el contexto. Porque nosotros, ¿qué hemos hecho? Según el versículo 6. Hemos creído, como Abraham creyó a Dios. Así que por eso dice, sabed por tanto que los que sois de la fe, los que son de la fe, son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, lo que ha hecho con nosotros, nos ha justificado, nos ha declarado justos por medio de la fe. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahora vamos a explicar cómo somos benditas todas las naciones en Abraham y cómo nos llegamos a convertir en hijos espirituales de Abraham, por medio de la fe y por medio de Cristo. Esto lo vamos a ver ahora. La única forma en que los gentiles podemos ser descendencia de Abraham es en Cristo. En el mismo capítulo 3, el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente ¿qué? Linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. ¿Está claro, no? Lo que está diciendo Pablo es que ahora en Cristo somos uno, todos, da igual quién seas. Da igual si eres judío, griego, gentil, hombre, mujer, alto, bajo, flaco, da igual. En Cristo somos uno. Y ahora dice, y si vosotros sois de Cristo, sois ciertamente linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque Cristo viene de ahí. Cristo viene de ahí. Y en Cristo es en quien nosotros somos bendecidos con esa promesa. Eso está claro, ¿no? Vale. Esta distinción explicaría cómo se puede relacionar la Iglesia con las promesas del pacto sin ser pueblo del pacto, en quien han de cumplirse las promesas nacionales. Parece un poco rollo, ¿no?
Para lo que queremos decir es que esta distinción entre que a nosotros, aunque no somos descendencia de Abraham, si en Cristo nos convertimos en herederos de esas promesas, esa distinción no quiere, o sea, eso lo que hace es distinguir entre los que somos hijos, o sea, descendencia espiritual de Abraham y recibimos la promesa en Cristo, como dice Pablo, a los que como nación recibieron esa promesa y que un día tiene que cumplirse. Ahora está mejor explicado. Bien, Israel no es la Iglesia. Esto es fundamental a la hora de estudiar la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Es muy importante hacer esta distinción, porque si no hacemos distinción entre Israel y la Iglesia, pues al final lo que hacemos es varios de los acontecimientos que ocurren en Apocalipsis, interpretarlos de manera figurada. Por ejemplo, con la segunda venida, el reino milenial, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como ya no hay distinción y no hace falta que estas promesas se cumplan, pues ya se están cumpliendo. Como ya no hay distinción y Jesús realmente no va a reinar, ¿a qué se refería todo esto? A que un día iba a reinar en los corazones de aquellos que iban a aceptarle, etcétera. Pero eso no es lo que dice Pablo en Gálatas. Pablo en Gálatas claramente distingue, y aún hay más. Así que la conclusión lógica es que los creyentes hoy, siendo descendencia de Abraham, no somos, esto lo repito para que nos quede, no somos la descendencia de la cual las promesas nacionales han de cumplirse. Bien, eso ya ha quedado claro. Ahora, probemos esto con el uso de las palabras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Israel, después Israel es mencionado después de... Israel es mencionado después del establecimiento de la Iglesia. Pablo en Romanos 10 dice que su corazón y su oración es por Israel. Y ya la Iglesia estaba fundada. Ya Jesús no estaba, ya la Iglesia había comenzado a andar. Pero Pablo distingue Israel, la Iglesia. Él era el apóstol de los gentiles y a eso se dedicó, pero él dice, mi corazón y mi oración es por Israel como nación. Bien. Y también se usa como nación y no parte de la Iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios, yo lo leo, 1 Corintios 10:32 dice, bueno, no seáis tropiezo, dice Pablo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Más aquí Pablo todavía hace más distinción. 1 Corintios. Es una carta que manda a la Iglesia de Corinto. Y Pablo dice, no hagáis distinciones entre, ni a judíos, pueblo de Israel, ni a gentiles en general, ni a la Iglesia tampoco. ¿Vale? Así que él distingue, por decirlo, en el contexto que lo estamos diciendo, Pablo distingue entre judíos y la Iglesia. Para Pablo no son lo mismo. Y los gentiles no suplantan, digamos, a Israel del programa de Dios. Y en Romanos 11, también, lo que se nos dice que aunque ahora Israel esté temporalmente fuera de su papel, Dios la restaurará cuando el programa con la Iglesia haya terminado. Ahí se habla cuando el tiempo de los gentiles termine. Ahora, nosotros en el estudio de Apocalipsis, ¿cuándo hemos dicho que el tiempo de los gentiles termina? Pues cuando la Iglesia es arrebatada. Cuando la Iglesia es arrebatada y empieza la gran tribulación. Ahí termina ese tiempo de los gentiles que nos habla el Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, pues a partir de ahí entra lo que dijimos de las semanas 70 de Daniel. ¿Recordáis, no? Donde allí a Daniel se le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Por tanto, cuando empieza la tribulación, ese tiempo de los gentiles, que ahora entendemos como la era de la Iglesia, termina. La Iglesia es arrebatada,
desaparece la escena y ahora ¿con qué empezamos? Con que empezamos otra vez con el programa para Israel. Cuando Dios tiene que cumplir estos pactos, por ejemplo, el pacto de Abraham. ¿Y qué vemos en Apocalipsis? Cuando leímos el capítulo 12 y otras partes, ¿qué intenta Satanás? Destruir a Israel. Impedir la venida del Señor. Impedir que Dios pueda cumplir sus promesas. ¿Pero qué nos dice el Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se juntarán sobre él, todo esto, ¿no? Dice, pero el Señor se reirá en los cielos, se burlará de él. Dice, pero yo he puesto a mi Hijo sobre Sión, mi santo monte. Este es el contexto. ¿Nos ubicamos? Más o menos. Bien, así que la pregunta es, ¿se ha cumplido el pacto abrámico? El pacto abrámico, en el pacto se incluyen las promesas de preservación de Israel. Israel ha sido preservado. Posesión de la tierra. Israel hoy día tiene parte de la tierra que Dios le ha prometido. Y sabemos que fue dado a un pueblo específico. Así que se ha cumplido, sí, pero no. Por eso, por ejemplo, grandes teólogos como grandes teólogos han hablado del concepto de... no me sale el nombre de él. Se estudia mucho en teología y en los círculos cristianos, ¿no? El concepto de este teólogo del reino, ¿no? Él decía, y él describía el reino como el ya, pero el todavía no. ¿Habéis oído alguna vez esto? Vale, el ya, pero el todavía no. Y él hablaba, ¿no?, de que el reino de Dios en un sentido ya estaba y ya era evidente a través de Jesús, a través de la derrota de Satanás, a través de la preservación de Israel, etcétera, etcétera. Decían muchas cosas, pero todavía no. Ese era el concepto de él, que creo que está muy bien explicado. Ya que es incondicional este pacto y eterno, y eso no ha ocurrido, pues se debe esperar un cumplimiento futuro. ¿Se ha cumplido? Todavía no. Y como es literal y eterno, ¿qué debemos de esperar? Que esas promesas que Dios hace a Abraham y ratifica a Israel en Deuteronomio 30 en cuanto a la tierra, a David en 2 de Samuel 7 sobre un heredero, un rey, la simiente, un hijo davídico que se sentará en el trono, y Jeremías 31 en cuanto a las bendiciones, eso se va a cumplir. Yo iba a incluir algunos textos, tal vez en algún momento los incluya, donde muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando menciona algunos de los pactos, ya sea el hecho con Abraham, el davídico, el nuevo, pero sobre todo el que hizo con Abraham y con David, se menciona mucho que es un pacto eterno. O incluso muchas veces dice un pacto sempiterno. Una manera de enfatizar, ¿no? Sempiterno, o sea, un pacto para siempre eterno, ¿no? O sea, es una redundancia, pero es una forma se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Israel tiene que ser preservado como nación, debe heredar su tierra y ser bendecido para hacer posible esta herencia. Si Israel no está preservado como nación, no hereda su tierra y no es bendecido, pues este pacto no se cumpliría. ¿Y qué pasa? Arrancamos las Génesis 12, 15, 17, lo arrancamos de la Biblia, bueno, como no, hay que dejar las páginas ahí. Porque aunque nosotros ahora no lo hayamos visto todavía, pero lo veremos. Pues como ocurrió cuando el hombre pecó y Dios en el capítulo 3 ya prometió lo que iba a pasar. Que vendría uno que heriría a la serpiente la cabeza. Y hubo que esperar mucho tiempo. Pero como dice Pablo, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, ¿se entiende? Entonces sí ocurrió. Así que cuando venga el tiempo del Señor,
pues el Señor lo va a hacer. Y eso, como dice el Antiguo Testamento, le llama el día de Jehová. El día de Jehová. Así que, conclusión. Primero, la restauración de Israel es el sine qua non del pacto, o sea, sin lo cual no, pues la restauración de Israel. Y como digo, pues a pesar de que en el año 70 de nuestra era, ya llovió, hubo la diáspora, donde Israel, por los romanos, ¿no? El general Tito, que es el que entra en Jerusalén, toda esta historia, son expulsados y ocurre lo que se conoce como la diáspora, ¿no? Donde estuvieron, la diáspora es una palabra que significa dispersión, donde Israel, pues fíjate tú, desde el año 70 hasta 1948, siglos, donde Israel no estuvieron en su tierra, ni disfrutaron de su tierra, y no fueron más que otra cosa que un pueblo dispersado. Pues como estaban cuando nacieron. Cuando nacieron como nación, ¿qué era Israel? Unas cuantas familias. Y andaban de aquí para allá. Y estuvieron allí en Egipto totalmente dispersados, sin nada, hasta que Dios los llamó, ¿no? Como nación. Los sacó de Egipto y los llevó a la tierra, allí, ¿no? Y allí les dio una tierra. Le dijo, esta va a ser vuestra tierra. Y pues yo voy a ser vuestro Dios. Bien, y aunque durante siglos Israel estuvo así, Dios los restauró. Es como cuando, cuando ocurrió el exilio del pueblo de Israel, ¿no? Cuando Dios dice, te voy a mandar al exilio, donde los expulsó Dios mismo de la tierra de Israel. Pero luego dijo, pero yo os traeré, ¿no? Y es cuando algunos de los profetas dice que leyeron atentamente en la palabra y le dijeron al Señor, Señor, ya se ha cumplido este tiempo. Y Dios cumplió su promesa. Bien, pues aquí pensamos lo mismo, ¿no? Dios ha restaurado a Israel. Y no sabemos qué va a pasar otra vez con Israel. No sabemos cuánto va a tardar el Señor. Ni sabemos si Israel, que podría ocurrir, vuelva a ser otra vez dispersado. Puede ocurrir. Y hemos leído que cuando empiece la tribulación va a pasar en parte eso. Pero al final Dios los traerá de nuevo a su tierra. Abraham lo interpretó primero y literalmente con su descendencia física. Así lo interpretó Abraham. Es incondicional, estoy haciendo un resumen, una conclusión, resumen, es incondicional y descansa solamente en las promesas y fidelidad de Dios. Y aunque es verdad que con el Antiguo Testamento es difícil poder sostener que ese pacto va hacia adelante, es verdad. Pero Pablo nos ha aclarado, ¿no? Y en Gálatas lo aclara, y en Hebreos, que la clave es Cristo. La clave para que ese pacto se cumpla, literal y totalmente, es Cristo. El cumplimiento parcial que ha habido del pacto, como hemos dicho, con Abraham y con su descendencia, pues también nos apunta a un futuro cumplimiento. La promesa de una posesión literal de la tierra también es clave. Cuando la semana que viene veamos el pacto palestino, el pacto de la tierra, ¿no? Donde Dios le aseguró a Israel que esa tierra va a ser de ellos para siempre, por heredad. La continuidad de Israel es confirmada en ambos testamentos. Por tanto, en la Iglesia no se cumplen estas promesas dadas a Israel como nación. Porque si tú dices, bueno, en el Antiguo Testamento sí, Israel aparece, pero claro, ya llega Cristo y tal, y ya en el Nuevo Testamento no se menciona para nada. Pues entonces sí podrías decir, pero no, en el Nuevo Testamento se menciona Israel, aparte de, y hemos leído Apocalipsis que también se menciona. Si estamos en lo correcto, entonces, el premilenarismo, a ver si recordamos esta frase, sería el método correcto para interpretar el pacto abrahámico. ¿Qué tiene que ver el premilenarismo? Fundamentalmente con que Cristo vendrá en su segunda venida antes del milenio y para inaugurar el milenio. Y si interpretamos este pacto de una manera literal,
¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo venga por segunda vez y reine sobre su pueblo Israel. Y a través de él y para Israel se cumplan estos pactos. Bueno, no sé si nos ha dado este pacto de Abraham un poquito más de contexto de Apocalipsis y todo lo que espero que sí. Nos falta todavía la semana que viene los demás, pero hoy era un poquito, porque el pacto abrahámico es el más importante. La semana que viene veremos nosotros de una manera más breve. ¿Alguna pregunta? ¿Terminamos? Bueno, como siempre es demasiada información. No, que no es políticamente correcto, que te vamos a demandar. Lo sabes, ¿no? Como recursos colectivos. Es el plan de Dios, ¿no? Para la humanidad. Viene parte de ahí, después del pecado, después del diluvio, los hombres siguieron reproduciéndose y se esparcieron por la tierra. Y Dios escogió a este hombre en grupo, con el grupito donde se reunieran ellos, como un pueblo pequeñito, además nómada y tal, para darse a conocer al resto de la humanidad y para traer al Salvador del mundo, ¿no? De ahí viene el plan de Dios para nosotros, para el resto de las naciones. Por eso somos bendecidos en Abraham, ¿no? Claro que sí. Faltan cosas por cumplirse en el pueblo de Israel que él prometió y efectivamente se entiende que tienen que ser en el milenio, ¿no? Cuando él venga, ¿no? Sí. Claro que sí. Somos unos privilegiados nosotros porque... Por conocerlo, entenderlo y aceptarlo, Antonio, por conocerlo. Y como hijos de Dios también, porque nosotros a través de Cristo hemos recibido cosas que Israel ni siquiera puede pensar ni imaginar. Porque Israel está a las espaldas del Mesías, ¿no? Por eso hemos dicho también que cuando Jesús venga, esta nación se volverá. Y por eso hemos dicho, ¿no?, que hemos ubicado hoy el capítulo 53 de Isaías, donde Israel ese día dirá: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados. Lo que da la sensación es que Israel en un momento dado no se fijará tanto. Esto es una manera mía de verlo, ¿vale? A mí me da la sensación de que cuando Israel de verdad se vuelva Mesías, el tema de la tierra, el tema de las promesas nacionales, el tema de si ocupan un lugar preeminente o no, o si han recibido los pactos o no, mi sensación es que ellos pues experimentarán lo mismo que nosotros. Por lo que estábamos expresando el domingo con el Salmo 23, ¿no? Donde para David lo más importante para él no fue tanto ser rey, no fue lo más importante para él recibir bendiciones de alguien, sino lo más importante para él era de quién había recibido la bendición. Israel un día, cuando se vuelva a él, le reconocerá como el Mesías, su corazón será vuelto de un corazón de piedra a un corazón de carne y sentirán espiritualmente lo que nosotros sentimos. Por eso nosotros hoy pues somos unos privilegiados y no tenemos otra cosa sino que caer a sus pies, ¿no? Porque podemos disfrutar de esto, algo que Israel ni siquiera todavía ha podido soñar ni imaginar. Sí, Manuel. Hay una pregunta que en el transcurso de lo que estamos hablando ahora, no se me ha metido todavía en la cabeza, que tiene que ver con otra duda del pasado que todavía no está muy clara. Vamos a ver. Israel vive a espaldas de Dios, ¿no? Correcto. Y el milenio tiene que venir. ¿Cómo nació? La segunda venida de Cristo tiene que venir y se establece el milenio. Exactamente. Antes de que venga Cristo y se establezca el milenio, todos los judíos que han muerto sin creer en el Mesías serán salvos. ¿No? No. ¿No? Los justos, hemos explicado eso, Manuel. O sea, los que van a resucitar para vida, cuando explicamos las resurrecciones, los que van a resucitar para vida son aquellos que Dios considera que en algún momento han ejercido una fe en Dios. Nosotros no lo sabemos, Dios sí. Dios sí. O sea, cuando hablamos de que los santos del Antiguo Testamento van a resucitar, como hemos explicado ya, eso no quiere decir que todas las personas que en el Antiguo Testamento formaban parte del pueblo de Israel, a lo mejor van a ser esos santos.
igual que ahora. O sea, ahora ¿quién va a resucitar en Cristo? O sea, ¿quiénes van a resucitar en Cristo hoy? Aquellos que han muerto en el Señor. Lo dice Pablo, ¿no? Los que han muerto en el Señor. Pues lo mismo, ¿no? Como se ha explicado muchas veces. Todo el que va a una iglesia evangélica por ir a una iglesia evangélica es salvo, ¿no? Porque una iglesia, ¿no? O sea, un local no salva a nadie. Porque ¿Abraham tenía iglesia? No. ¿Había pueblo? No. ¿Había tabernáculo? No. ¿Había sacrificios? No. No había nada. ¿No había Biblia? No. Abraham no tenía absolutamente nada. Cero. Y sin embargo Pablo dice, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Tenía idea de Cristo él? No. Abraham sabía, sí, Señor, Dios Todopoderoso, creo en ti porque yo entiendo que un día el Cristo va a venir. No, pero él con su corazón le creyó, no creyó a Dios, no creyó en Dios, sino creyó a Dios, que es distinto, ¿no? Eso que nos expresa que Abraham entregó su vida a él por fe. Esos son los que serán. Y en lo que explicamos, ¿quién lo decide? ¿Una iglesia? No, tú y yo no. Lo decide el Señor. Y aquel que Dios en su soberanía entienda que esa persona tiene que estar con él, estará. Pero siempre basado en Cristo. Porque incluso de Moisés, cuando habla Hebreos de Moisés, dice, él se sostuvo Como viendo viendo al invisible. ¿Tenía idea Moisés de Cristo? Tampoco. Pero Moisés, lo mismo, le creyó a Dios. Y eso también le fue contado por justicia. Bien. ¿Alguna pregunta más? Hoy acabamos temprano, 2 minutos antes. Señor, gracias por este día, por poder estudiar tu palabra, como David decía ahora, ver este plan maravilloso para la humanidad que tú tienes. Tristemente no todo el mundo va a responder a ese llamamiento, pero nosotros, Señor, gracias porque tú un día, a través del Espíritu Santo, iluminaste nuestra mente, nuestro corazón y hemos podido responder a la salvación, Señor. Gracias por salvarnos, por perdonarnos y porque si algo tenemos o tendremos aquí en esta vida o después de esta, como dice Pablo, es en Cristo. Y a ti, Señor, te damos la gloria por todo. Y te queremos bendecir y hablar siempre bien de ti, Señor. Decir siempre bien de ti, porque no tenemos otra cosa que decir, Señor. Sino que tú has sido bueno con nosotros, eres bueno con nosotros y seguirás siéndolo de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar. A ti sea la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.